Bueno, estimados alumnos que están deseosos de aprender lo que es la programación de Python en ArcGIS, a continuación les presento el capítulo número 16 de los 25 que van a corresponder este curso virtual gratuito en lo que refiere al manejo de ARPy. En el presente capítulo lo que vamos a desarrollar es lo siguiente. Vamos a seguir manejando tablas, pero ahora vamos a aprender a definir funciones para trabajar con diccionarios dentro de la tabla, como así también hacer procesos dentro del manejo de la base de datos. Esto con miras a fortalecer lo que es la gestión de la base de datos, que viene a ser la base de datos genotípica en un sistema de información geográfica. Entonces comenzamos a ver el ejemplo que vamos a desarrollar. Para comenzar tengo esta base de datos, como pueden apreciar, miren, y algunos van a tener que trabajar con este tipo de procesos. Miren. Como pueden ver, tengo n especies aquí, con n especies. Lo que quiero hacer ahora es la siguiente herramienta. Realizar un script de programación que me permita enumerar las especies, no los campos que hay en una base de datos. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, tengo 2.961 árboles. Si enumeraría aquí colocaría un campo número, me apoyaría en esta columna fit y podría enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta llegar hasta el 2961. Esa es la parte más clásica que podría ser. Y es fácil de resolver. Pero dentro de la programación quiero enumerar por especie. Quiero que me enumere, por ejemplo, este momoki quiero que sea 1. El segundo momoki quiero que sea 2. El siguiente quiero que sea 3. El siguiente quiero que sea 4. Y así cuando vaya encontrando más momoki sigue enumerando. Por ejemplo, del soto, aquí tengo 1. ¿Tengo más soto aquí? No. De ahí tengo el cuchi es 1. No tengo más cuchi. De ahí tengo el roble, 1 también. Comienza en 1. Y no tengo más roble. De ahí el curupaú, 1. La cuta, 1. El ajunau, 1. El mururé, 1. El tajibo, 1. Y aquí sería tajibo, 2. ¿Qué quiere decir? Va a enumerar cada uno de los árboles que hay en la base de datos, viendo cuántos momoki van a ser enumerados, cuántos sotos van a ser enumerados, cuántos cuchi, cuántos robles, cuántos curupaú, o sea, cada una de las especies va a ser enumerado independientemente, no general como vieron en la parte de la derecha. Entonces vamos a gestionar el manejo de una función que me permite enumerar todas las especies y así seguir enumerando todas las especies en el orden jerárquico de cómo fue encontrado en el bosque cada una de la gestión de la base de datos. Entonces comenzamos abriendo nuestro código para empezar a escribir la programación. Primero le decimos import ARPy. Imporos. Vamos a trabajar con programación en Python y vamos a manejar la gestión de la base de datos. El siguiente componente es la variable que vamos a ingresar al formulario. Que va a ser la base del censo, la base de datos arbórea que vieron en la introducción. De ahí quiero mantener el nombre del archivo. De base censo. De ahí quiero extraer quiero extraer el nombre del archivo. Para eso utilizo otra vez split text y quiero que salga solamente el primer componente. Entonces ahí tengo ya el nombre del archivo. Seguidamente, como les digo, quiero enumerar cada una de las especies. Para eso utilizo primero
lo que es la ordenación de los datos. Entonces, para eso le digo arpay punto sort management. ¿Qué vamos a ordenar? La base del censo, que se va a llamar nombre más, en este caso, se va a llamar nombre más el segundo punto SHP. ¿Por qué campo lo voy a ordenar? Lo voy a ordenar por el campo especie en forma ascendente. Y la ordenación va a ser upper right, de la parte superior hacia la derecha. Ya tengo, como pueden ver, ya mi ordenación. De ahí agrego un campo que va a ser el contador. El contador, ¿dónde va a estar? Va a estar en este campo aquí, en esta base de datos, que se va a llamar contar, que va a ser tipo short y sin decimales. O sea, sí, directamente entero de 5 enteros. Dígito de 5 dígitos, perdón. Ahora, comencemos a escribir la función. Para eso primero voy a guardar el nombre del proyecto. Nos vamos a la carpeta de trabajo, My Tools, y le vamos a dar que esta es la base 8. Listo. Comencemos a definir la función. Primero le digo el campo. El campo. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la función sumatoria. Sumatoria que va a depender ¿de qué? Del campo textual, que es la especie. ¿Qué quiere decir? El campo especie es el que se va a utilizar como comodín para hacer la sumatoria de cada uno de los elementos presentes en la taxonomía del censo forestal. Ahí vamos a hacer el proceso. El proceso que va a ser igual, abro 3 comillas para hacer la función y le digo que voy a emplear una lista. Esta lista va a ser igual a un diccionario vacío. Me voy a apoyar en un diccionario porque es donde voy a poder colocar de la siguiente manera, miren. Por ejemplo, la primera especie en la lista va a ser ajunao. Un ejemplo. Le voy a poner primero 1. Luego va a encontrar otro árbol de ajunao. Si encuentra otro árbol de ajunao, en la lista le va a colocar 2. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el último árbol de ajunao. De ahí va a seguir, por ejemplo, con la especie, por ejemplo, Vivosi. Es otra especie, el Vivosi. Al Vivosi le va a comenzar otra vez en 1. Si pilla otro Vivosi, le va a dar 2. Y así sucesivamente enumerando cada uno de los árboles de Vivosi. Por eso me voy a apoyar en un diccionario para que vean la funcionalidad que tiene un diccionario. Entonces está abierto el diccionario. De ahí le digo que voy a utilizar un contador. Este va a ser igual a partir en 1. Variable inicial. De ahí defino la función sumatoria. Este va a estar en función de la especie. Es decir, el campo especie se va a ir a incorporar en esta variable. 2 puntos. Ya tengo la especie. Entonces tengo definido la sumatoria. 1, 2, 3, 4. Doy una indentación porque estoy con 2 puntos. Y de ahí utilizo global. Lista. Quiere decir, este campo va a ser una variable global. Quiere decir que se va a utilizar solamente en este proceso de este bucle de aquí. Bueno, una vez utilizada la función global,
comienzo a ver mi condicionante para enriquecer mi diccionario. Decimos if la especie not in, que sí que no está dentro de la lista, o sea, dentro del diccionario, y que sea una clave del diccionario. Recuerden, el hecho de decirle en el diccionario tener, por ejemplo, cámara, y de comience con 2 puntos, de comience en 1, esta parte del formulario es la clave, o sea, la case, la llave, y el 1 viene a ser el valor, o sea, este es la key y este es el valor dentro del diccionario, la estructura de diccionario. Entonces, 1, 2, 3, 4, doy una indentación. Si existe, si no existiera, perdón, que el contador lo vuelva a 1, para que comience 1. Y que la lista de la, en este caso, de la case, de la clave encontrada, sea igual al contador. Perdón, a 1, para que comience 1. Para que el valor de la lista, en este caso, si es cámara, si es Gucci, si es Junao, en medida que vaya encontrando una especie que no esté en la lista, le asigne el valor de 1. Y luego le diga que la acumulación va a partir en lo que esté en el contador. Caso contrario, 1, 2, 3, 4. Agarre el contador y a la lista de la especie, si está la especie, si existe, que le sume 1. Entonces, ¿qué hace este proceso? Recuerden, añade un valor al contador. Luego le digo la lista de la especie encontrada sea igual al CNT. Finalmente, acumula va a ser igual al CNT, al contador. ¿Qué me va a retornar? La acumulación. Es decir, los datos encontrados. Y cierro con 3 comillas. Ahora quiero que vean. Este proceso de aquí, a diferencia de este proceso, que este viene a ser el verdadero y el otro falso, ¿qué hace? Este, por ejemplo, encuentra la primera especie, que vaya a ser, digamos, cedro, que no existe en el diccionario. Le asigna el valor de 1. De ahí vuelve y otra vez pilla el cedro. Entonces ya no emplea, si existe el cedro en la lista de formularios, ya no hace este proceso, pasa a ser el siguiente y aquí le asigna cedro el valor de 2. Y otro cedro, ya no hace este proceso, viene este proceso aquí y le da el valor de cedro 3. Y así va contando la especie una por una. Ahora, esto necesito incorporarlo dentro de la tabla. Para eso le decimos arpy.calculate field management. ¿Dónde? Donde hemos creado con el campo donde vamos a asignar, coma, vamos a utilizar el campo definido para la función que va a ser la especie. Esto va a ser en Python 3 y va a estar realizado por el proceso. El proceso viene a ser la función que estamos empleando para calcular la numeración de los campos. Enter. Y ahí le digo arpy.select field management, y siempre se genera un archivo cuando ordeno un campo que es siempre como un campo como basura, que es el origin, el fit, y cierro paréntesis.
Entonces, como pueden ver, ya terminé de hacer mi función. Guardo, cerramos el código y nos vamos al y hacerlo correr. Entonces vamos a agregar lo que va a ser nuestro contador. Para eso nos dirigimos en View, Catalog Plane, Toolbox. Ahí tengo mis Toolbox. Vector 1. Y aquí vamos a generar un nuevo campo. Nuevo script. Va a ser el contador. Y le decimos contador. Enumera los datos en función a una variable cualitativa. En este caso, la especie. Le digo aquí, ingrese la base de datos. Eso va a ser tipo Shapefile. Listo. Leo la ejecución. Levantamos la base 8. Actualizamos, levantamos la base 8. Ahí tenemos el campo que hemos creado. Como pueden ver, la función y todos los campos que hemos creado. Una función simple. Ya tenemos ahí. Entonces tengo ahí el contador. Contador ahí. Están viendo la base de datos. Miren cómo está la base de datos. Miren cómo está la base de datos. Entonces esa base de datos es la que vamos a levantar ahora. Árboles de Monte Grande. Correr. Y listo, corrió. ¿Quién me generó el duplicado? Vamos a recuperar el duplicado. Más. Refrescamos. ¿Y qué tenemos? Árboles es el original y este 2 es el duplicado. Miren el duplicado lo que generó. Con una macro sencilla que muchos la van a utilizar en algún tipo de flujo de proceso. Miren. Miren, los ordenó. Ahí comenzó a contar a Junao. ¿Cuántos árboles Junao? Miren, encontró un total de 237 árboles de Junao. Los enumeró todos los árboles. De ahí continuó con el cedro, otra vez con 1. Y encontró un total de 150 cedros. De ahí comenzó con el cuchi a contar. O sea, cada campo, cada especie presente fue enumerada independientemente. Desde el árbol 1 hasta el árbol N. Por ejemplo, de cuchi. De cuchi encontró, como pueden apreciar, encontró 353 árboles y otra vez comenzó con 1 con el curupau. ¿Ven? Vuelve a 1 cada vez, a comenzar cada vez que hay un origen de una nueva especie. Eso es lo que hace este simple código, que hacerlo manualmente para unas 20 especies nos va a demorar tiempo. Y con este pequeño código que lo vamos a utilizar en muchos geoprocesos, le va a simplificar el trabajo de enumerar uno por uno. Le agradezco por su atención y estaremos viendo en el capítulo número 17. Gracias.